más mal, un poco más, había agravado un poquito, ¿no? La enfermedad. Y ya me hice la prueba ese lunes me hice la prueba y bueno, pues salí positivo, ¿no? Y ya, bueno, el impacto, bueno, ya vamos a aprender, creo que todos a vivir con esto, ¿no? Va a ser, yo creo, como una gripe estacional cada año, yo creo que vamos a pasar, ¿no? Pero bueno, yo un poco recordé lo que había pasado, reitero, el año pasado y bueno, un poco te entra el miedo, ¿no? Y creí que iba a ser igual, digamos, ¿no? Pero gracias a Dios no pasó mayores y ya nos recuperamos, ¿no? Jueves, viernes, un poco, mi esposa seguía un poco complicado, tenía controles el viernes por la tarde y no pude tampoco asistir a estimados compañeros. Yo ya estaba mucho mejor y eso es el viernes, ya jueves, viernes estaba mucho mejor, pero estaba todavía con el problema de mi familia, entonces por eso no pude asistir, compañeros, les pido mil disculpas. Le comuniqué al compañero de Saúl, al compañero delegado, y bueno, no dije que informe en tal sentido, digamos, ¿no? Obviamente le di con el reserva, ¿no? Por el tema también, ¿no? Pero bueno, tal vez lo hizo, no hay ningún problema, ¿no? Pero si no saben, bueno, esa era la razón, estimados compañeros, de mis faltas. Mil disculpas, compañeros, pero vamos a continuar y vamos a tratar de recuperar ese par de clases que hemos perdido, estimados compañeros. Miren, les pido nuevamente disculpas, espero que sea comprendida la misma, estimados compañeros. Totalmente, doctor, es comprensible la situación que ha vivido. Bueno, pues esperemos que su familia se encuentre mucho mejor de salud y bueno, pues reponer fuerzas, doctor, y yo creo que los compañeros también comprenden esa situación, ¿no? Yo creo que a todos nos puede pasar. No hay persona que esté a salvo tal vez de esta situación, ¿no? Sea en mayor o menor magnitud, pero gracias a Dios está bien, doctor, eso es lo importante. Y bueno, pues las licencias se le van a otorgar al doctor sin ningún problema debido no, a la gravedad también del asunto, doctor, no se preocupe de ese aspecto. Muchísimas gracias a los compañeros por su comprensión, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, sí, evidentemente son temas de emergencia, ¿no? Lamentablemente todos vamos a vivir esta situación, ¿no? Nos va a tocar a todos, ¿no? Porque mira, yo conozco personas de que mi esposa, por ejemplo, es una persona que se cuida, a ver, un breve comentario, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero esto del COVID lo trajo, parece, mi hijito de la escuela, che. Lo trajo mi hijito, yo lo vi resfriado esa semana, miércoles ya lo vi resfriadito, así, ¿no? Y no, pues uno piensa que es un resfrío normal, digamos, ¿no? Pero había sido el COVID, digamos, ¿no? Ya cadenas fue en mi casa, ¿no? Entonces, aunque he estado revisando todo, ¿no? Esta última ola, el Omicron creo que es, ¿no? O sea, no es tan grave, no es tan letal, más bien, ¿no? Sino que es como un resfrío fuerte, nada más, ¿no? Y está pasando, ¿no? Y tal vez muchos de ustedes ya han pasado, tal vez no se han dado cuenta, digamos, ¿no? Pero está pasando, ¿no? Pero obviamente no todos los cuerpos reaccionan lamentablemente igual, ¿no? Hay lamentablemente personas que les pueden realmente afectar, ¿no? Pero bueno, está en nosotros ya, ¿no? El virus, ¿no? Y parece que nunca se va a ir, ¿no? Quizás cada año generemos más anticuerpos, ¿no? Nos volvamos más resistentes, ya aprendamos a vivir con esto, pero bueno, está presente, ¿no? Y va a estar, parece, para siempre, ¿no? Y bueno, no sé, no sabemos, ¿no? Estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Pero bueno, estimados compañeros, muchísimas gracias y bueno, vamos a continuar, estimados compañeros. Teníamos en realidad un trabajito pendiente, pero verán, ya no pude, ese viernes pasamos conmigo en la noche, ahí les di la consigna de trabajo sobre hacer un análisis de una sentencia constitucional. A ver, la cámara creo que aquí está. Sobre el análisis de una sentencia constitucional, pero ya no pude, el sábado quise poner la consigna en el Classroom, pero ya mi cabeza ya porque estaba en otro lado, digamos, ¿no? Pero no hay problema, ¿no? Me han estado enviando algunos compañeros al WhatsApp, pero no vale eso, digamos, ¿no? No hay ningún problema. En realidad vamos a ampliar el plazo para la presentación, estimados compañeros, ¿no? Y recién voy a subir esta noche o mañana voy a subir la consigna de trabajo.
Entonces, entiendo que era para este lunes, ¿no? Para hoy creo que era, o para el anterior viernes, la presentación. Obviamente ya no tiene ningún efecto eso, ¿no? Sino que vamos a nuevamente programar nueva fecha para la presentación, que creo que va a ser para este viernes, una semanita, unos 5 días, ya lo van a tener listo el trabajito, ¿no? Ya lo van a poder leer la sentencia y poder hacer el análisis respectivo. La consigna del mismo va a estar en el Classroom, estimados compañeros. Ya, entonces, reitero, vamos a hacer la ampliación correspondiente para la presentación del mismo, ¿no? Bien, estimados compañeros, a ver, me han estado pidiendo algunos compañeros de que podamos hacer alguna explicar, digamos, cuál es el contenido de una sentencia constitucional. A ver, acá lo tengo. Mira, yo tengo un amigo mío, precisamente es magistrado del Tribunal Constitucional, y bueno, esta semana, la anterior semana, esa semana que antes de que me enfermé, le comenté, digamos, y que si me pudiera prestar, digamos, o facilitar digitalmente sentencias constitucionales en materia de laboral, y me pasó un compilado realmente muy bueno, estimados compañeros. Esto no lo tienen muchos, ¿no? Les voy a compartir, no me hago ningún problema ahorita, enseguida mismo lo voy a compartir. Acá voy a buscar, a ver. Acá lo tengo. Jurisprudencia de lujo de título. Bueno, a ver, esto lo voy a compartir al grupo de tercero J. ¿Cuál es el grupo hay un grupo donde, en el grupo de este tercero J, creo que yo puedo subir documentos, creo que sí, ¿no? Sí, puedo escribir, estoy creo como administrador acá también. Doctor, al grupo de la clase podría ser mejor. Entonces no borraremos esto. Doctor, tenemos un grupo que dice derecho de trabajo. Ahí, por favor. Ya, perfecto. Sí, esto. Ahorita vamos a enviar esto. Me estoy complicando la vida. A ver, ahora sí. ¿Titula Derecho de Trabajo? Sí, doctor, Derecho del Trabajo. Derecho de Trabajo, perfecto, sí, ya lo encontré. Les envié ahí, no sé si revisaron su WhatsApp. Llegó, doctor. Sí, doctor, llegó. Ese es un compilado, créanme, de lujo, compañeros. No tiene esto muchas personas, ¿no? Me lo ha pasado directamente un magistrado del Tribunal Constitucional. Así pueden abrirlo. A ver, acá yo lo estoy abriendo. Hay sentencias constitucionales en toda área, en toda materia, ¿no? Son, a ver, ¿cuántas páginas son estas? Son es el índice en realidad, ¿no? El contenido no me lo pasó, creo. Son de amparo. A ver. Muy harto. No, recién está leyendo. Uy, mira, son 850 páginas. Si lo han podido ver, adelante tiene un índice de todas las sentencias constitucionales que contiene. Aquí está, en las primeras hojas, por ejemplo, a ver. Moduladoras. Mira, por ejemplo, las sentencias constitucionales, estimados compañeros, si han podido abrir el documento, hay sentencias fundadoras, digamos, ¿no? Que han marcado una línea jurisprudencial.
Bueno, hay otras que moduladoras, digamos, ¿no? Que han regulado, que han modificado, digamos, la sentencia primigenia, digamos, ¿no? Eh, Eso se llama en materia de jurisprudencia, línea jurisprudencial se llama, ¿no? Entonces, aquí podemos ver realmente un grupo de sentencias constitucionales muy interesantes, ¿no? Tenemos de acción de amparo constitucional, etcétera, etcétera, ¿no? De las diferentes acciones, acción de libertad, todo eso, ¿no? Entonces, este material sí que guárdenlo, les va a servir para su carrera profesional, en realidad, ¿no? Para toda su vida es esto, ¿no? No se olvide que la jurisprudencia crea derecho, compañeros, ¿no? La jurisprudencia, no se olvida, genera derechos, crea derechos, ¿no? Entonces, los fallos del Tribunal Constitucional, lo dice el artículo 203, son de carácter vinculante, 203 de la Constitución Política del Estado, son de carácter vinculante y ante ellas no cabe recurso ulterior, es decir, adquieren la calidad de cosa juzgada. Entonces, esto son muchas sentencias que son en realidad dan origen, digamos, a precedentes en diferentes áreas o derechos en el caso de que se hayan exigido el cumplimiento de los mismos, ¿no? Entonces es un instrumento bastante importante que les va a ayudar en diferentes materias y a lo largo de su carrera, ¿no? Obviamente más adelante, ¿no? Esto debe tener un periodo, ¿no? de sentencias constitucionales. Más adelante, obviamente, se va a seguir generando sentencias constitucionales. No sé de qué año es esto. A ver, creo que está, ¿verdad? Aquí está. Tenemos el 2012 hasta... la mayoría son del año 2012, las sentencias constitucionales del año 2012, ¿no? 2012. Sí, la mayoría son de ese año, ¿no? Hay también, obviamente, el 2013, 2014, cada año se va a ir generando grupos de sentencias constitucionales, estimados compañeros, ¿no? A ver, yo siempre digo, el derecho es pues ciencia, ¿no? ¿Por qué ciencia, no? ¿Por qué estudiamos derecho? A ver, ¿no? Porque para interpretar, para conocer el derecho, necesitamos conocer las fuentes del derecho como tal, ¿no? Y las fuentes del derecho son, evidentemente, la ley, la norma jurídica, está la costumbre como una fuente fundamental del derecho, está la jurisprudencia como fuente del derecho, ¿no? Y en base a eso, bueno, generar un operador de justicia, por ejemplo, en base a eso generar un fallo, una sentencia, por ejemplo, ¿no? No solamente basado en la norma, basado también en la costumbre y basado también en la jurisprudencia, ¿no? Y hacer todo ese desarrollo, eh, jurídico es pues ciencia, ¿no? Había un debate, estimados compañeros, anteriormente, bueno, había algunos también tratadistas del derecho que señalaban que el derecho no es ciencia, ¿no? Obviamente hay otro grupo que creo que en cuanto a sus fundamentos es mucho más sólido, que afirma fehacientemente de que el derecho es una ciencia social, ¿no? Yo, desde luego, apoyo esta segunda corriente, ¿no? Es una ciencia social. Imagínense si no fuera ciencia, los abogados ya estaríamos por demás, ¿no les parece? Un computador ya haría todo por nosotros, ¿no? Qué sé yo, las partes comparecerían ante un computador y al final el computador, escuchando ambas partes, sacaría un fallo así, ¿no? Mecánico, digamos, ¿no? O sea, por eso es importante el conocimiento
del derecho a profundidad, ¿no? Analizar las diferentes fuentes del derecho, estimados compañeros. Y una de ellas, no se olviden, es la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia. No solamente la jurisprudencia nacional, también la jurisprudencia internacional, de tribunales internacionales de justicia. Hoy en día veo con mucho grado, algunos, muy poquitos jueces, por ejemplo, hacen en su fundamentación, en su ratio decidendi, en su sentencia, argumentan precisamente, ¿no? Argumentan con sentencias constitucionales, no solamente nacionales, con sentencias constitucionales internacionales. Ese debe ser un buen fallo, argumentar la parte argumentativa de un buen fallo, ¿no? De eso consiste, por eso el derecho es ciencia, y para hacer ese trabajo científico, metódico, de hacer un fallo con todas esas características que le estoy mencionando, nos tenemos que conocer a profundidad el derecho, ¿no? Desde sus diferentes dimensiones, ¿no? La doctrina, por eso es importante. Si alguien me dice, yo quiero estudiar derecho y quiero memorizar los códigos, está totalmente equivocado, ¿no? O sea, que evidentemente ayuda el hecho de que conozcas de memoria algunas cosas, muchas cosas articulados de algunas normas, está bien, ¿verdad? Pero la doctrina es también fundamental, la parte teórica, que dice, por ejemplo, hay fallos y van a ver, hay algunos de algunos jueces que mencionan, ¿no? Según el tratadista internacional Francisco Muñoz Conde en materia penal, ¿no? Debido leer usted Francisco Muñoz Conde. Todos han leído en Derecho Penal 1 Francisco Muñoz Conde, ¿no? O todos deberíamos haber leído, ¿no? Según el tratadista o en su fallo, en su fundamentación del fallo, ¿no? Según el tratadista, tantos, ¿no? Señala, ¿no? Que el delito, tantos, una fundamentación riquísima, ¿no? Después menciona con jurisprudencia, con costumbre. Ese es el trabajo de un verdadero científico del derecho, estimados compañeros. Mira, yo quiero poner un ejemplo, ¿no? Para que me entiendan esta parte. Porque yo digo, de nada sirve que memoricemos los códigos, ¿ya? Si no vamos a interpretarlo en su integralidad el mismo, ¿no? El derecho. No sirve de nada. Miren, hay un caso, lo voy a ver, acá lo tengo, a ver un segundito. Es una sentencia constitucional, una de las más brillantes que ha sacado el Tribunal Constitucional en Bolivia, estimados compañeros. Y esta sentencia, ojo, no solamente es reconocida en nuestro país, sino también en universidades del mundo entero es reconocida esta sentencia constitucional por el gran alcance y el razonamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional boliviano en su momento, ¿no? Realmente ha tenido un razonamiento científico, un razonamiento social, hasta cultural, hasta antropológico. Van a ver enseguida por qué. Les voy a narrar brevemente qué consiste esta sentencia constitucional. A ver, voy a buscarlo acá en el internet. Es la 256 del 2013, espero. Guión S, creo que la verás hasta tiene que ser, chao. Bueno, un segundito. 256. S. No. Un segundito, a ver, ahorita lo voy a encontrar. Un segundo, esto.
¿no? A ver, no lo encuentro, a ver si me ayudan a buscar. A ver, brevemente, ¿no? Sin tratar de desviarnos, pero me parece sumamente oportuno el mencionar esta sentencia, estimados compañeros. Trátalos de lo siguiente, a ver. A ver, me van a escuchar con atención, ¿no? Voy a resumirla así, ¿no? La sentencia es muy bonita, ¿no? Ha ocurrido el año 2003, precisamente, ¿no? El año 2003, a ver. ¿De qué año es la actual Constitución? Pregunto. ¿La actual Constitución de qué año es? 2009, doctor, muy buenas noches. Correcto, del 2009, ¿no? Esta sentencia que les voy a narrar a continuación data del año 2003, es decir, antes del Estado plurinacional. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, doctor. Sí, ¿lo ve? Bien, a ver. Había a ver, la relación de los hechos, rapidito, ¿no? A ver, es una parejita de ciudadanos bolivianos. Creo que eran de Chuquisaca, no recuerdo muy bien, pero no eran del lugar, ¿no? A ver, eran de Chuquisaca, una parejita de esposos, se casan y se van a vivir a una población muy cercana a Uyuni, Potosí, que es el departamento de Potosí, ¿no? Esta parejita era oriunda de Chuquisaca. Entonces se van a vivir a Potosí, tienen sus ahorritos y se van a vivir a San Juan del Rosario, se llama el pueblito. Y bueno, como es un pueblito muy cercano a Uyuni, como ustedes saben, Uyuni es un lugar muy turístico, ¿no? Uno de los lugares turísticos más importantes de Bolivia, junto a Copacabana, qué sé yo, ¿no? Uyuni, entonces un lugar muy turístico, ¿no? El pueblito vive del turismo en realidad, ¿no? Entonces, a ver, donde hay turismo, ¿qué es lo que generalmente funciona, no? Hospedaje, comida, artesanías, básicamente eso, ¿no? Y otras cosas más, como, qué sé yo, diversión, tipo de, qué sé yo, depende del lugar, digamos, ¿no? Entonces, se van a vivir a San Juan del Rosario y tienen sus ahorros y en San Juan del Rosario construyen un hospedaje, un hostal, un hospedaje, digamos, ¿no? Para alojar a turistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es un negocio privado, obviamente, y les va muy bien, les va bastante bien, ¿no? Y los comunarios del lugar, ¿no? Las autoridades originarias del San Juan de Rosario ya empiezan a verlos no con buenos ojos, digamos, ¿no? Ya empiezan a mirarlos con envidia ya, ¿no? Y además van murmurando, van señalando de que pues, estos que no son de acá, mirad, se hacen la plata acá, qué sé yo, ¿no? Van murmurando, ya van comentando, surgen rumores, digamos, ¿no? Y en una reunión de autoridades originarias, ¿qué deciden? Primeramente deciden que esta parejita debería aportar, ¿no? Más o menos unos 15 bolivianos perdón, 15% de sus ganancias mensuales, ¿no? Cada mes un 15%, digamos, deberían aportar al pueblo, digamos, ¿no? Y bueno, pues la parejita dice, no, o sea, ¿por qué vamos a aportar? Dice, no, nosotros pagamos los impuestos de la casa, tributamos a donde tengamos que tributar, pero ¿por qué tenemos que aportar, digamos, a las autoridades? ¿No? No lo vamos a hacer, se rehusan a hacerlo la parejita, ¿no? Además, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo un trabajo lícito, ¿no? Estamos, producto de nuestros ahorros, de nuestro esfuerzo, estamos trabajando, no estamos robando a nadie, digamos, ¿no? Y no tenemos por qué aportar, digamos, ¿no? Se rehusan a hacerlo, ¿no? Y eso genera más molestia a las autoridades originarias, ¿no? Y después ya, muy bien, dice, si no van a aportar, dice, ya, por lo menos ustedes también participen de nuestras reuniones, les dice. Participen de nuestros cabildos, qué sé yo, ¿no? Participen de los trabajos comunitarios que realizamos en la comunidad de San Juan del Rosario, ¿no? Actividades de limpieza, por ejemplo, ¿no? Eso se hace en las comunidades, ¿verdad? Hacen
fin de semana, qué sé yo, ya muy bien, vamos a pintar la escuelita, digamos, ¿no? Es trabajo comunitario, lo llaman en las comunidades indígenas, ¿verdad? Qué sé yo, vamos a hacer adobes para la escuelita, qué sé yo, vamos a limpiar la plaza, ya, ¿no? Es trabajo comunitario, ya, que participen, dice. Y en la parejita también hay, digamos, estas personas se usan a hacerlo. Dicen, no, no, nosotros no somos de aquí, no somos parte, no somos, no pertenecemos a esta comunidad indígena, ¿no? O sea, nosotros trabajamos acá, listo, ¿no? ¿Por qué tenemos que participar en sus actividades? Se deben hacerlo. Y eso genera mucha más molestia de las autoridades originarias. Y finalmente se enojan, estimados compañeros, ¿no? O sea, realmente hacen un cabildo y deciden, hacen una resolución ya más radical las autoridades originales, ¿no? Deciden expulsarlos de la comunidad, los expulsan de la comunidad y prácticamente les expropian esa propiedad que tenían, ¿no? Esa propiedad que tenían, ¿no? A ver, primera pregunta, a ver, según la Constitución, ¿qué derechos se les estaría vulnerando a esta persona, a esta parejita de personas que habían generado su negocio en San Juan del Rosario? Según la Constitución, ¿no? Según las normas establecidas en la Constitución, ¿qué derechos se les estaría vulnerando? Primera pregunta. Doctor, buenas noches, ¿le puedo responder? Le habla Adolfo. Claro que sí, adelante, hermano. Yo pienso que es el derecho al trabajo y el derecho a si no me equivoco, es el derecho a la vivienda o al hogar. Ya, muy bien, dos derechos, ¿no? Derecho al trabajo, sí, ¿verdad? Porque ellos están desarrollando una actividad lícita, pues, ¿no? No están produciendo, qué sé yo, sustancias controladas, nada, es una actividad lícita, ¿verdad? El derecho al trabajo, primero. Segundo, el derecho a la propiedad privada, ¿no es cierto? Es un derecho constitucional que está reconocido en la Constitución, ¿no? Uno puede tener una casa, dos casas, tres casas, un negocio, qué sé yo. La propiedad privada es sagrada, ¿verdad? Segundo derecho. Y hay un derecho más, a ver. Ellos no eran del lugar, pero a ver, hay un derecho más. Doctor, disculpe, ¿Sí? ¿que los derechos humanos también sería? Claro, pero los derechos humanos son muy generales, hermano. Tienes que algo específico, a ver. Todo lo que han dicho los compañeros son derechos humanos. En realidad son derechos humanos, ¿no? Claro, todos. ¿Qué derecho ¿La más? violación de derechos económicos? No, sigue siendo general, Francisco. De hecho, el derecho al trabajo es un derecho económico, está bien, ¿verdad? Lo que ha mencionado el compañero. La propiedad privada es un derecho económico, está bien. Hay un derecho más, a ver. ¿Quién me puede contestar? A ver, 5 puntos. Doctor, buenas Derecho a la noches. vida. Derecho a la vida. No, la vida no está en riesgo, ¿no? Pero, doctor, si los pobladores estaban enardecidos, podría también no han hecho nada con su vida, no han atentado con su vida, los han expulsado. Nada más. Doctor, el derecho a la Derecho a la privacidad. igualdad. No. A ver, hay un derecho Doctor, fundamental. derecho el a la derecho libertad. a la libre locomoción. Es decir, si yo soy ciudadano paseño, a ver, yo tengo derecho de ir a Cobija, que sigue siendo Bolivia, a hacer mi casa y, bueno, y vivir allá a Cobija. ¿Tengo derecho, sí o no? Sí, doctor, porque es Tengo ciudadano derecho, boliviano. pues. Claro que sí, tengo derecho. En todo el territorio boliviano yo tengo derecho a trasladarme libremente, ¿verdad? Esta parejita, no se olviden, eran de Chuquisaca, les he dicho. Pues se han ido a Potosí. ¿Tienen derecho a hacerlo? Sí, tienen derecho, porque son bolivianos al final, ¿no ve? Ese es el derecho a la libre locomoción. Y hay un derecho más que tiene que ver con un derecho laboral, a ver. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? A ver, hay un derecho más que se le estaría vulnerando a esta parejita. ¿La remuneración es un derecho? Sí, doctor.
claro que sí, ¿verdad? Es decir, ellos están brindando un servicio a la población, ¿verdad? Es un trabajo, es una actividad lícita. Y por ese servicio que están prestando a la población, a los turistas, tienen derecho pues a percibir, a ser remunerados económicamente, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, mira, se les ha vulnerado esos 4 derechos a esta parejita, 4 derechos constitucionales. ¿Y qué ha hecho esta parejita? A ver, ¿qué ha hecho? Obviamente ha recurrido a la justicia ordinaria ante el juez de Uyuni, ¿no? Hay un juez de Uyuni que se ha constituido en juez de garantías constitucionales y la parejita ha interpuesto una acción de amparo constitucional, alegando que se le está vulnerando esos 4 derechos que hemos mencionado, ¿no? A ver, un razonamiento de un humano, de un mortal, a ver, cualquiera de nosotros, a ver, como juez, ¿qué dispondríamos? A ver, ¿concederíamos el amparo o negaríamos el amparo o rechazaríamos el amparo? A ver. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Nadie? Doctor, Sí, adelante. como juez, tiene que equilibrar las leyes, doctor. Por eso también, como un juez, tiene que analizar el caso primeramente, qué normas han quebrantado, qué derechos de una persona. Entonces, de acuerdo a eso, se le puede catalogar si puede ser procedente o improcedente. Ya, por eso, ahorita analizaremos este caso, haremos de jueces. A ver, hagan de jueces ustedes. A ver, ya conocen la relación de los hechos, lo que ha pasado. Claro, doctor, entonces sería para mí, mi persona procedente, el amparo constitucional, porque ha vulnerado los derechos de las 2 personas, ¿no es cierto? Gracias, doctor. ¿Verdad? Ese es el razonamiento de cualquiera de nosotros, ¿no? Es un razonamiento lógico, ¿no es cierto? Es un razonamiento lógico, ¿no? Y evidentemente, el juez de Uyuni, un juez de garantías constitucionales, les ha concedido el amparo constitucional a la parejita. Y se ha dicho, sí, aquí se les ha vulnerado su derecho al trabajo, se les ha vulnerado su derecho a la propiedad, porque ¿qué han hecho los comunales? Los han expulsado, ¿verdad? Les han expropiado su propiedad privada que seguramente con muchos años han conseguido, han logrado ahorrar, qué sé yo, ¿verdad? Producto de su trabajo, ¿verdad? Les han prohibido trabajar, ¿verdad? Y les han prohibido circular libremente por el territorio nacional, libre locomoción. O sea, ¿con qué derecho alguien puede expulsarte de Bolivia mismo, a ver, de un lugar de Bolivia? No hay derecho, ¿no es cierto? Entonces, el juez ha obrado... Doctor, por lo que lo corte, doctor, se va a cortar el tiempo. Adelante. Por favor, volvamos a ingresar a la sala. Les rogaría a los compañeros y a su persona, doctor, si fuese tan amable. Se va a cortar en... Ya no tenemos tiempo, doctor. ¿Podemos volver a ingresar al mismo link? Sí. Gracias. A ver, seguiremos entonces. Adelante, doctor. Mil disculpas. Puede continuar. Ya estamos 45 compañeros. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias, estimados compañeros. Vamos a continuar. A ver, esperaremos un par de minutitos más para que no se pierdan esta partita los demás compañeros, porque me parece muy, muy importante, ¿no? A ver, recalcaremos algunas cositas, ¿no? Entonces, como les decía, el razonamiento del juez es un razonamiento lógico, ¿no? Es un razonamiento lógico, pero muy mecánico. Van a ver por qué, ¿no? Es un razonamiento al cual quizás todos hubiéramos llegado, ¿no? Claro, se ha vulnerado sus derechos constitucionales. La Constitución dice, garantiza el derecho al trabajo. Esta misma Constitución garantiza la propiedad privada, garantiza la libre locomoción
y garantiza la libre remuneración, esa Constitución. Es decir, además es una característica del Estado liberal, ¿no es cierto? El tema de fijar costos, ¿no es cierto? Por el tema del servicio del hospedaje. Lo hacen libremente, ¿no? No hay, digamos, bueno, evidentemente hay derechos del consumidor, todo lo demás, pero no hay algo que regule específicamente, no, usted debe cobrar 100 bolivianos, no, debe cobrar 50, qué sé yo. ¿Ve? Entonces es libre. Entonces se ha vulnerado sus derechos, está clarísimo, ¿verdad? Y el juez que se ha constituido un juez de garantías constitucionales en Uyuni, de hecho ha concedido el amparo, ¿no? Y ha dicho que no, que debe ser restituidos sus derechos, ¿no? Debe restituirse su derecho al trabajo, debe restituirse su propiedad privada, debe garantizarse su derecho a la libre locomoción, ¿no? Y debe garantizarse su derecho a la libre remuneración, ¿no? Pero pregunta hasta aquí, hasta ahí está clarito, ¿verdad? Pregunta, ¿cuál es luego el procedimiento de un amparo constitucional? Ese fallo, ¿a dónde va? Ese fallo que ha emitido el juez de garantías constitucionales de Sucre, el juez, ¿a dónde es emitido? Para su revisión. Doctor, buenas noches, al Tribunal Constitucional. Correcto, perfecto, Adolfo, justo, muy bien. Están entendiendo algunos, ¿no? Y al Tribunal Constitucional. Todos los fallos, ¿verdad? Son, a ver, en primera instancia son conocidos por el lugar, por el juez que se ha constituido en juez de garantías, y luego ese juez de oficio los emite al Tribunal Constitucional. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional, compañeros? ¿Qué hace? Revisa, ¿verdad? El fallo que ha emitido el juez en primera instancia. Revisa. Y el Tribunal Constitucional puede ratificar ese fallo o puede revocarlo, cambiarlo totalmente, o puede modificar en partes ese fallo, ¿verdad? Tiene todas las prerrogativas para hacerlo el Tribunal Constitucional. Pero miren, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Ahí quiero llegar. Ahí es lo exquisito de esta sentencia constitucional, estimados compañeros. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Les voy a pasar esta sentencia, me van a analizar esta también, porque si no leen esta sentencia, estimados compañeros, se van a perder de algo realmente muy rico en materia de derecho constitucional y en materia, en este caso, en materia también de derecho laboral, porque la sentencia también habla de derecho laboral. Y además es una sentencia que, reitero, ha marcado historia en nuestro país y fuera de nuestro país, porque esta sentencia constitucional la analizan universidades del exterior. Es una de las sentencias constitucionales más ricas, más exquisitas que ha emitido el Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano, estimados compañeros. El Tribunal Constitucional Boliviano, porque esa vez no estaba catalogado así, era antes de la actual Constitución, ¿verdad? Porque esta sentencia es del 2003, ojo, antes de la Constitución Política del Estado. Y quiero que ese elemento tomen en cuenta al momento de hacer la consideración final, que al final les voy a pedir un comentario sobre el mismo ahorita, ¿no? ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional, estimados compañeros? ¿No? En su fallo, ha dicho lo siguiente, en la primera parte ha dicho, sí, se ratifica en la decisión que ha emitido el juez de garantía constitucional, en esa parte, ¿no? Es decir, se concede el amparo constitucional a estas personas. Pero el fallo tenía dos partes. ¿Y qué ha hecho en la segunda parte? Ha dicho, pero eso no significa, dicho, que esta parejita no deba participar en las diferentes actividades realizadas por la comunidad de acuerdo a los usos y costumbres culturales que la misma comunidad tiene. ¿Qué les parece, compañeros? A ver, no sé si me han entendido el fallo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Porque el fallo que ha hecho el juez
no es malo, digamos, ¿no? No es malo, pero ha sido un fallo muy mecánico, un fallo solamente basado en la norma, en la Constitución, nada más. Pero el Tribunal Constitucional ha hecho un fallo basado en la realidad cultural de nuestro país, ¿verdad? Es decir, si yo voy a un lugar, a ver, evidentemente no he nacido ahí, ¿verdad? San Juan del Rosario, no he nacido ahí, pero voy ahí, hago mi negocio ahí. De alguna parte, mis hijos estudian en la escuelita del San Juan del Rosario. De alguna forma, ya soy parte de ellos, de alguna forma, ¿verdad? Y no puedo hacerme a los desentendidos, decir, no, yo no soy de acá, yo no hay que ver con ustedes, digamos, ¿no? No puedo hacer eso, porque vivimos en un estado multicultural, plurinacional, ¿verdad? Y quiero que tomen en cuenta, ahora les voy a pedir, a ver, un comentario, a ver, tomando en cuenta, ojo, miren, esta sentencia constitucional ha marcado ya la línea para catalogarnos como Estado plurinacional, antes de serlo. 2003 esta sentencia constitucional, y en 2009 recién nos hemos catalogado y nos hemos bautizado, ¿no?, como Estado plurinacional. Pero esta sentencia constitucional ya ha dado las bases de que somos un país intercultural, multicultural, plurinacional. Y ese razonamiento, se dan cuenta, realmente para mí es un razonamiento profundo el que ha hecho el Tribunal Constitucional. Evidentemente ha dicho, sí, tienen razón, bajo la justicia occidental, ¿no?, bajo la norma jurídica, bajo la Constitución. Tienen razón, se les ha vulnerado sus derechos a estas personas. Pero de alguna manera también los comunarios tienen razón, porque estas personas tampoco pueden hacerse a los desentendidos, decir, no soy parte de acá. No, tienen que participar de la comunidad, de sus usos y costumbres, ¿verdad? En apoyar a la limpieza de la plaza, en las actividades comunitarias del lugar, qué sé yo, ¿verdad? Tienen que hacerlo. Ahora, estoy leyendo solamente, bueno, me estoy acordando, no me encuentro la sentencia, me estoy acordando solamente de la parte resolutiva, pero vean y lean la fundamentación de esta sentencia constitucional. Es exquisita, estimados compañeros, es realmente, maneja doctrina, menciona sentencia constitucional de la Corte Constitucional Colombiana, etcétera, etcétera. Hace una fundamentación antropológica, sociológica de la estructura de la composición de la sociedad boliviana, hace una fundamentación social, obviamente, cultural, etcétera, etcétera. Hace una fundamentación realmente rica. Lo rico de una sentencia muchas veces no está en la parte resolutiva, está en la fundamentación, en la ratio decidendi, en la razón de la decisión, ¿verdad? A ver, comentarios, estimados compañeros, ¿qué les ha parecido? Espero que les haya gustado esta sentencia constitucional, que la van a leer y van a ver. Les va a encantar. Doctor, buenas noches. Doctor, adelante. Doctor, para mí era también, claro, constitucionalmente han quebrantado sus leyes, pero allí en ese pueblo también existen autoridades, tal vez autoridades indígenas, originarios, campesinos, que el mismo valor de la Constitución, usted sabe muy bien, tiene en la ley 073 de deslinde jurisdiccional. Y a la vez, doctor, esto es compatible con ellos. Entonces, en esa parte también se ha denegado estas dos parejitas. Se ha vivido obligatoriamente, de alguna manera, tiene que coadyuvar en cualquier tipo de trabajo. Y ahora, una cosa, porque algunas juntas vecinales tienen su estatuto orgánico. Y entonces, de acuerdo a eso, sí o sí, cada vecino o cada habitante tiene que cumplir tal como se debe en su estatuto orgánico y en su reglamento interno. Muchas gracias, doctor. Ese es mi aporte. Excelente, excelente, ¿no? Ahora, por ejemplo, sí, adelante, hermano, adelante, perdón. Me han levantado la mano, doctor. Sí, Edgar y luego el compañero. A ver, adelante, mil disculpas. Sí, muchas gracias. El gusto y el placer de saludarle. Buenas noches.
Me parece interesante esta decisión, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos derechos, pedimos derechos, pero al mismo tiempo tenemos deberes, ¿no? Si participamos, en este caso, voy a vivir a su casa, a ver un ejemplo, no solo es el hecho que usted me invite a vivir en su casa, respetando sus normas y sus leyes, al mismo tiempo también tengo que ser parte de su familia, ¿no? Porque estoy siendo invitado. Lo mismo, tal vez algo que no me cabe, doctor, y que usted ha notado, el hecho de que cuando ya esta parejita ha empezado a ganar, diremos así, ya con el negocio que tenía, y usted creo dijo, o me he equivocado, en el hecho de que hasta el recelo o el celo que ellos empiezan a tener, empiezan a querer a tomar decisiones que tal vez no están enmarcadas dentro de la ley. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Francisco, ¿no? Cada zona, cada región tiene sus normas y sus reglas que están estipuladas a nivel cultural y social, ¿no? Entonces a eso me refiero, doctor, que tenemos derechos, podemos pedir derechos, pero al mismo tiempo tenemos que participar y tenemos deberes también a esa institución, el hecho de aportar, ¿no? Apoyar económicamente, socialmente, culturalmente. Gracias, doctor, el gusto de saludarle. Buenas noches. No, gracias a ti, estimado Edgar, por el aporte, ¿no? A ver, un breve comentario antes de pasar al compañero la palabra. Mil disculpas, ¿no? Y está pidiendo también varias personas la palabra. Vamos a intentar ceder a todos. Claro que sí. Bueno, hay un tema, evidentemente, ¿no? La ley de deslinde jurisdiccional, por ejemplo, habla de, para aplicar, por ejemplo, la jurisdicción indígena originaria campesina, deben concurrir 3 elementos, dice, ¿no? Simultáneamente, dice, ¿no? El tema material, el tema personal material y el tema territorial, son los 3 elementos, ¿no? Ahí, por ejemplo, a ver, vamos a hacer vamos a intentar explicar el razonamiento que tenían los compañeros con relación, por ejemplo, a un tema territorial en la ciudad, por ejemplo, a ver, ¿no? Si ustedes me hablan, por ejemplo, aquí acerca de Cotacota, por ejemplo, ¿no? Cotacota ya un lugar urbano, ciudad, ¿no? Si ellos, a ver, qué sé yo, la Junta de Vecinos me dice, a ver, nosotros tenemos nuestro propio estatuto, no, tiene que adecuarse y tiene que las cosas funcionar conforme a esto, digamos, ¿no? Ahí no estaría correcto, ¿por qué? Porque es un lugar urbano, ¿no es cierto? Y aquí obviamente tiene que imperan las normas urbanas, el tema territorial, ¿no es cierto? El tema de jurisdicción territorial, ¿no? Puede ser discutible, por ejemplo, a ver, qué sé yo, en un lugar periférico del Alto, digamos, ¿no? Un distrito lejano, qué sé yo, 14 del Alto, por ejemplo, ¿verdad? Que es un lugar, digamos, entre urbano y rural, digamos, ¿no? Ahí todavía podemos hacer valer, digamos, el hecho de que, no, ahí nosotros tenemos nuestras normas, procedimientos, como ciudadanía, digamos, ¿no? Aunque eso puede ser discutible, ¿no? El tema de conflicto de competencia podemos ingresar ahí, ¿no? Entonces, pero esto sí definitivamente es aplicable en los pueblos indígenas, porque ahí, obviamente, cada pueblo se rige y se basa de acuerdo a sus usos y costumbres del lugar, ¿verdad? Ahí sí se aplica la jurisdicción indígena originaria campesina, por ejemplo, ¿verdad? Y el razonamiento del Tribunal Constitucional va en esa línea, digamos, ¿no? Pero si, digamos, reitero, lo queremos hacer en un lugar urbano, netamente urbano, no correspondería, digamos, ¿no? Por la misma ley 073 de deslinde jurisdiccional. Un ejemplo claro para cerrar este temita, por ejemplo, el caso de Félix Pazzi, por ejemplo, ¿verdad? Cuando él argumentaba de que debería aplicarse la justicia indígena por lo que estaba conduciendo el estado de ebriedad aquí en Miraflores, lo han pillado, ¿verdad? Lo han pillado. Evidentemente, él cumple un requisito, el tema personal, él se autoidentifica y nada, está bien. El tema material existe, evidentemente no es normal, entre comillas, conducir en estado de ebriedad, ¿no? Pero el tema territorial ya no cuadra, porque esto lo ha ocurrido en un lugar urbano, que de repente hubiera ocurrido en Aroma, de donde es él,
ya, podría decir, los tres elementos coinciden y se aplica la justicia indígena originaria campesina, digamos, ¿no? Los usos y costumbres de la comunidad, pero en ese caso no correspondería, ¿no? Entonces, es un tema, por ejemplo, qué sé yo, si los vecinos de San Pedro dicen, no, nosotros tenemos usos y costumbres, ¿no? Hasta puede ser inconstitucional, puede ir en contra de la Constitución, porque es un tema, reitero, un lugar urbano. Entonces, es un tema muy, muy interesante, estimados compañeros, muy interesante. Les voy a pasar esta sentencia constitucional. Esa y la otra más, que vamos a hacer la ampliación de la otra sentencia constitucional del trabajo, de derecho al trabajo, que les he pedido que analicen. Estas dos se van a analizar para el próximo lunes, lo haremos. ¿Les parece? No los cargaré para muy pronto, para este viernes. Para el próximo lunes las dos sentencias. Pero esta última que hemos analizado, la vamos a analizar, estimados compañeros. No tienen que leer esta última porque, créanme, léanlo. Yo les pido así de todo corazón, estimados compañeros, ¿no? Léanlo íntegramente, que son 15 paginitas y van a ver lo rico que está la fundamentación. Léanlo, pero de principio a fin, no lean la parte de arribita y la conclusión, digamos, la parte resolutiva. No, lean la fundamentación y van a ver qué rica es esta sentencia constitucional, estimados compañeros, ¿no? Adolfo, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo tengo una duda o tal vez un cuestionamiento en cuanto a la justicia indígena y campesina, que en la actual Constitución Política del Estado indica de que la justicia indígena originaria campesina y la justicia ordinaria tienen la misma jerarquía, el mismo nivel y son irrevisables en cuanto a la justicia indígena y campesina. Cosa de que, como usted decía, de que en esa comunidad ha sido expulsado esa persona, supuestamente expulsado por muchas situaciones. Entonces, si la justicia indígena ordinaria es irrevisable, ¿cuál sería el resultado entre lo que es la Tribunal Constitucional una vez que se eleva al Tribunal Constitucional, doctor? Porque una vez en ese modo, claro que también hay principios constitucionales donde no deberíamos quitar muchos derechos humanos como es, doctor. No sé cómo en este caso se puede interpretar esa parte en cuanto a lo irrevisable, doctor. Muchas gracias. Bueno, evidentemente, ¿no? Dice que la Constitución y la justicia ordinaria y la justicia ordinaria gozan de la misma jerarquía. En la práctica está claro que no es así, ¿no? Está claro que, la justicia indígena originaria en cuanto a sus procedimientos, prácticas, o sea, incluso doctrinalmente todavía está en proceso de construcción y como tal no es reconocida como tal, ¿no? Se subsume nomás muchas veces a la justicia ordinaria, ¿no? Se subsume nomás, ¿no? Es una realidad, ¿no? Hay que trabajar bastante sobre este tema, ¿no? Doctrinalmente, porque no se puede escribir nada, códigos, nada en la materia de justicia indígena ordinaria, ya perdería su esencia, ¿verdad? Ya estaríamos positivando la justicia indígena originaria campesina y eso no se puede hacer. De alguna manera, una de las críticas que muchos hacen, por ejemplo, a la ley de deslinde jurisdiccional, precisamente es esa. Dice, ¿no? O sea, la propia ley, la misma ley ya está intentando positivarse, digamos, a la justicia indígena y eso obviamente no se puede hacer, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Hay una subsunción de la justicia indígena originaria a la justicia ordinaria, es innegable, estimados compañeros, ¿no? En un Estado constitucional de derecho, sin duda, la voz final la va a tener el Tribunal Constitucional. Es así, de hecho es así, ¿no? Un fallo de una comunidad, digamos, qué sé yo, una decisión, no va a estar nunca por encima de un fallo de un Tribunal Constitucional, por ejemplo, ¿no? Entonces es formal, nominal, lo que dice la Constitución, el tema de la igualdad de jerarquía. En la práctica no es así, ¿no? Existe nomás una predominancia de la justicia ordinaria, ¿no? En relación a esto. Román, adelante. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, queriendo aportar un poco a ese amparo emitido por el Tribunal Constitucional, ¿no? Si es antes de la reforma de la Constitución Política del Estado del 2009 y ha empezado el 2003, con seguridad se ha tomado parámetros fundamentales, ¿no? Del artículo 191 que fue, ¿no? Promulgado, aprobado por la OIT,
¿no? Que ha sido una lucha fundamental para que tierra-territorio cumpla una función social económica. En base a eso no se ha tomado en cuenta para poder incluir en esta reforma la Constitución Política del Estado ese mismo artículo plasmado para que se pueda, ¿no?, plasmar prácticamente los usos y costumbres. Pero sin embargo, vale reiterar, ¿no?, que el artículo 191 es preponderante mucho antes de la reforma a la Constitución Política del Estado, ¿no? Me parece que se ha tomado esos principios, ¿no?, al decir que no participaban, tenían que participar. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido, ¿no?, aprobado por la OIT a nivel a todos los países miembros, ¿no?, de la OIT. Entonces, usos y costumbres ya se puso en vigencia el 2003, ¿no? Entonces podríamos tal vez ver qué método debe estar seguramente tomado en cuenta. Y me aporte, doctor, muchas gracias. No, gracias por sus excelentes aportes a todos los compañeros, estimados compañeros. Evidentemente, mirad lo que les decía, esta sentencia data del 2003, y en 2003, mira, antes que seamos un Estado plurinacional, ya se había sentado las bases de que somos un país diverso, ¿no?, culturalmente. Imagínense, ese nivel de razonamiento ha tenido el Tribunal Constitucional, ese nivel de razonamiento, ¿no? A ver, el razonamiento del juez en primera instancia que ha conocido este amparo constitucional, de hecho no es malo, ¿verdad? No es malo, es un razonamiento, pero lógico de repente, ¿no? Quizás la mayoría de nosotros hubiéramos fallado de esa manera, ¿verdad? Pero es un fallo, si se dan cuenta, mecánico, fallo muy mecánico, bajo solo el razonamiento de la norma jurídica, de la justicia ordinaria, nada más, ¿verdad? Pero no ha sido bajo un razonamiento cultural, social, antropológico, del cual Bolivia está estructurado, ¿no? Por eso, para concluir, estimados compañeros, por eso finalizo diciendo y enfatizando de que el derecho es pues ciencia, por eso es ciencia. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, lo que han hecho estos magistrados del Tribunal Constitucional, han llegado a ese nivel de razonamiento científico del derecho, ¿no? De entender al derecho no simplemente como un conjunto de normas jurídicas plasmadas en textos, ¿no? De entender al derecho como un conjunto de relaciones sociales, culturales, antropológicas, etcétera, etcétera, que hacen a una sociedad, ¿verdad? Y nosotros, como estudiosos del derecho, como científicos del derecho, tenemos que intentar llegar a ese nivel de cientificidad jurídica, estimados compañeros, ¿no? Simplemente eso, estimados compañeros, espero que les haya gustado el relato resumido de esta sentencia constitucional, que la van a leer ustedes, las voy a pasar por la plataforma del Classroom a los grupos, lo voy a encontrar, no lo encuentro ahorita, está en el internet, es la sentencia 256 que va en 2013, pero tal vez no me estoy equivocando con el número. Les voy a pasar y para el próximo lunes, como hoy una semanita, van a tener para la presentación de los trabajos, y el viernes vamos a continuar con el tema que un poco nos hemos desviado hoy, pero creo que ha valido la pena. Vamos a continuar con el tema siguiente, creo que es el tema número, estamos de acuerdo a esto, el tema 8 creo que es, o 7, no recuerdo bien, pero contratos de trabajo. El viernes vamos a hablar de contratos de trabajo, características de los contratos, partes de los contratos, elementos de los contratos de trabajo, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? Estos temas, compañeros. Entonces, dicho esto, vamos a quedar acá. Conmigo nos vemos el próximo viernes. Dios mediante, estimados compañeros. Disculpe, doctor. Buenas noches. Sí, adelante, hermano. ¿El trabajo para cuándo va a ser, doctor? Para el próximo lunes va a ser. Para el próximo lunes. Sí, esta sentencia y la sentencia que teníamos que hacerme, ¿verdad? El análisis, eso lo estamos reprogramando. Obviamente, no lo ha habilitado el Classroom, obviamente nadie lo va a poder presentar, ¿no? Y además lo vamos a reprogramar porque no es justificable que exija, habiendo yo no asistido una semana, digamos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor, son las mismas sentencias que nos ha mandado, eso tenemos que analizar, ¿no ve, aquí? Sí, las mismas. Ya, muchísimas gracias, doctor, que tenga buenas noches, hasta luego.